Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer dos muñecos navideños. Para ello vamos a necesitar botes como este, aquí vino yogurt, son de plástico y de muy buen tamaño. Vamos a hacer primeramente forrarlo con wata. Esta wata va a hacer que tenga un aspecto más acolchonado y le da una mejor forma a nuestros trabajos. Así que utilizando silicón caliente vamos a pegar por todo el alrededor, vamos a cubrir todo y si tiene algún sobrante por arriba o por abajo recortamos. Ya listos nuestros potes, son dos como les dije, vamos a forrar. Voy a utilizar dos telas, una en rosa y una en azul con estrellitas en ambos casos. Vamos a forrar, no voy a estar haciendo los dos, mostrando el video de los dos trabajos, pero con uno que veamos es suficiente porque es lo mismo con uno y con el otro. Así que como les digo, forramos nuestro trabajo y después vamos a meter hacia adentro la tela que va sobrando por arriba y también pegamos por abajo la tela que sobra por ahí. Vamos a recortar dos círculos en cartón. Como este cartón es grueso, no necesitamos más que una pieza para cada bote. Así que vamos a recortarlos a medida para la parte de abajo de nuestros muñecos. Y ahora con la misma tela, es decir, la color rosa y la color azul, vamos a forrar cada uno de estos dos círculos utilizando silicón caliente. Pegamos de esta manera, recortamos el sobrante haciendo círculo, picamos la tela y pegamos hacia adentro. Vamos a trabajar con las piernas y los pies. Este tubo de cartón es donde vino papel aluminio, así que lo recorté en dos partes para hacer las piernas. Los pies los haremos con estas bolas de unicel que cortamos por la mitad y un pedazo de cartón que cortamos a medida. Vamos a armarlos, simplemente pegamos las bolitas de unicel, las medias bolas de unicel y después los tubos de cartón. Y así ya vamos a tener las piernas y los pies. Ahora vamos a hacer los zapatos. He cortado unas tiras de fieltro negro. Esto es a ojo porque depende del tamaño de nuestros muñecos. Vamos a hacer las piernas, los zapatos, en fin, todo. Así que vamos a pegar el fieltro. Este tiene como unos 5 o 6 centímetros de ancho por todo el alrededor que requiere. Vamos a pegar primeramente por la parte de la planta y después vamos a pegar, vamos a ir armando los zapatos, van a ver cómo es muy fácil. Después al final le vamos a poner unos pedacitos de foamy diamantado dorado para simular los cordones. Para el pantalón o los pantalones vamos a cortar unos pedazos de tela, vamos a pegarlos de esta manera hacia adentro para después voltear y hacer como unos tubos. Vamos a meter después estos tubos adentro de cada uno de los tubos de cartón para simular los pantalones.
Por la parte de abajo vamos a pegar estas tiras. Esta tela es polar, pero si tienen peluche pueden utilizarlo. La tela que tengan, también hay una que se llama ovejera. En fin, la que tengan por ahí que esté afelpada. Antes de pegar las piernas al círculo donde que se va a pegar después al cuerpo, vamos a llenar de piedritas estos tubos de cartón para que tengan peso y nuestros muñecos queden parados. Ahora sí vamos a ponerle bastante silicón caliente a esta parte de los tubos de cartón para que se peguen al círculo. Vamos a tratar de poner las piernas lo más pegadas posibles con los pies un poquito abiertos. Esto hará que nuestros muñecos queden bien pegados. Así que vamos a ponerle bastante silicón. Luego vamos a sostener por un rato. Si es posible le ponen algo pesado. Y después vamos a pegar un poco esta tela de los pantalones hacia arriba. Es decir, donde está el círculo. Toca hacer los brazos de nuestros muñecos. Lo haremos de una manera similar a las piernas. Es decir, vamos a cortar unas tiras de tela y vamos a pegarlas así de esta manera en uno de los lados. Cuando haya enfriado muy bien el silicón caliente, vamos a voltear estos tubos de tela y después rellenamos con guata o con el relleno que tengan por ahí. Con foamy blanco he recortado las manitas y vamos a pegarlas con silicón caliente. Después vamos a poner alrededor de los puños un poquito de tela ovejera o polar o peluche, la que tengan por ahí. Ahora vamos a pegar los brazos donde corresponden. Vamos a pegarlos de esta manera buscando el mejor ángulo. En una parte se quedó sin relleno y es precisamente ahí donde vamos a poner el silicón caliente tanto por dentro como por fuera. Como cuellera vamos a ponerle este pedazo de peluche de pelo largo. Me gusta mucho, es bastante elegante. Vamos a poner bastante silicón caliente porque va a sostener la cabeza y no quiero que se mueva, por eso hay que ponerle bastante, que pegue muy bien. Vamos a poner el círculo de peluche blanco a manera de cuellera. Y ahora vamos a poner el cuello. Para hacer el cuello utilicé un pedazo de tubo de cartón de papel higiénico. Aquí está, hicimos esto, ahí vino, cortamos un pedazo y forramos. Y ahora vamos a pegar porque no quiero que se vea nuestro muñeco así muy zampado del cuello. Así que vamos a ponerle este pequeño cilindro a manera de cuello. Y también vamos a usar bastante silicón caliente. Ahora vamos a unir el cuerpo con las piernas, pero primero vamos a ponerle una especie de botones. Hice unos corazones blancos que le va muy bien al color de nuestros personajes. Vamos a pegar con silicón caliente y con un plumón vamos a simular los huecos de los botones. Así que marcamos y ahora sí vamos a pegar el cuerpo a las piernas. De esta manera ponemos bastante silicón caliente. Y después, para terminar esta parte, vamos a poner en todo alrededor de la cintura la tela ovejera, tela polar, o en mi caso usé peluche de pelo corto.
Vámonos por la última parte de nuestro trabajo. Vamos a hacer las cabezas de nuestros dos muñecos. Vamos a tomar un pedazo de tela color piel y bueno, vamos a envolver una bola de unicel del tamaño adecuado a nuestros muñecos. Vamos a envolver así de esta manera y luego fijamos con un alambrito, un hilo, lo que sea, pero que la tela esté bien estirada y después recortamos el excedente. Para el pelo de nuestra muñeca, porque una es mujer y el otro hombre, vamos a utilizar estambre o lana, como le dicen en algunos países. Voy a utilizar gris, aunque podría ser blanco, el color que ustedes decidan. Enrollamos en el cartón, anudamos en uno de los lados y recortamos. Así tenemos una especie de colas. Vamos a anudar en cada punta, emparejamos para que se vea más bonito. Y bueno, vamos a pegar en la parte que corresponde a una de las cabezas. En el caso del otro muñeco vamos a utilizar barbas, en este caso peluche de pelo largo y también unos pedacitos para simular los bigotes. Estos pedazos de tela cortados en círculos servirán para hacer las narices. Vamos a coser, vamos a hilvanar toda la orilla. Vamos a utilizar un poco de relleno y cerramos para hacer las bolitas que serán las narices y las pegamos. Toca pegar los ojos. En este caso compré unos ojos ya preparados, pero igual pueden utilizar foamy o pintarlos. Yo prefiero usarlos así para que no se me manche el trabajo, porque no soy muy diestro con el pincel delgadito y además me gusta la forma de estos ojitos. Para los gorros voy a utilizar fieltro blanco. Hubiera sido mejor utilizar fieltro rosa o fieltro color azul celeste, pero me parece que este blanco le va a quedar muy bien. He recortado unos gorros que van a ser bastante altos, calculando el ancho que nos va a llevar para cubrir toda la cabeza. Y bueno, cerramos de esta manera. Y con un poco de guata o el relleno que tengan vamos a meterlo dentro del gorro para que tenga forma. Ahora sí vamos a pegar los gorros en donde corresponde utilizando silicón caliente. Acomodamos y después vamos a ponerle un pedazo de una tira de peluche de pelo corto, tela ovejera o polar blanco, lo que tengan por ahí. Y también un pedacito en la punta haciendo una borla con este mismo material. Voy a utilizar este plumón negro para pintar la boca. Pueden utilizar, por supuesto, un pedacito de foamy o lo que sea. En el caso del Santa, o más bien del varón, puse un pedacito de foamy rojo para la boca. También pintamos las pestañas. Ahora vamos a pintar los cachetitos con el rubor rojo, que se note, y también un poquito en la nariz.
Y para darle un toque más navideño, nada mejor que estas decoraciones, este follaje verde con cerezas en los gorros de ambos muñecos. Por último, ya para terminar, solo nos falta pegar cada una de las cabezas en donde corresponde, en la parte esta que hicimos como unos cuellos para que se vea mucho mejor. Ponemos bastante silicón caliente, asentamos y esperamos a que enfríe. Y así es como hemos terminado de hacer este par de hermosos muñecos navideños. Podemos llamarle gnomos, podemos llamarle la pareja de Santa y su esposa en pijama. El nombre es lo de menos. Lo que sí es el bonito trabajo que realizamos para esta Navidad, reciclando y usando materiales muy fáciles de encontrar en cualquier mercería o donde vendan telas. Vamos a aprovechar el tiempo porque aunque faltan 5 meses para la Navidad, es necesario empezar a hacer nuestras decoraciones para que no nos gane el tiempo. Vamos a buscar los materiales que queramos para hacer estos bonitos trabajos. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo, amigos, nos vemos en el próximo video.